Un prisionero yace sobre una mesa de operaciones, rodeado de científicos japoneses con batas blancas, sus caras inexpresivas. El aire está tic con el olor a desinfectante y miedo. Los ojos del prisionero están muy abiertos de terror mientras un científico levanta un escalpelo, listo para hacer la primera incisión. El sonido de gritos eco por los pasillos, un recordatorio helador de las atrocidades que se cometen dentro de estas paredes. La fecha es febrero de 1945, y este es el infame UNIT 731, una unidad secreta japonesa de guerra biológica y química. Pero ¿cómo llegó a esto? Pero nadie estaba preparado para los horrores que se desencadenarían. El año es 1938 y Japón está expandiendo su imperio, invadiendo China y estableciendo el estado títere de Manchukuo. El ejército japonés necesita una nueva estrategia para ganar ventaja, y un joven oficial llamado Shiro Ishii ve una oportunidad para hacerse un nombre. Ishii, un científico brillante y ambicioso, propone la creación de una unidad de guerra biológica y química, con el objetivo de desarrollar nuevas armas para ayudar al esfuerzo bélico japonés. La unidad, con el nombre en código Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua, se establece y Ishii es nombrado comandante. El propósito inicial de la unidad es desarrollar vacunas y tratamientos para enfermedades, pero pronto se hace evidente que Ishii tiene planes más siniestros. A medida que la unidad crece en tamaño y alcance, la línea entre la ciencia y el horror comienza a desdibujarse. Pero las verdaderas intenciones de UNIT 731 siguen ocultas por ahora. El mundo está en guerra y las reglas de enganche están cambiando. La invasión japonesa de China ha desencadenado un conflicto global, con Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética tomando partido. En medio de este caos, el gobierno japonés ve una oportunidad para expandir su imperio, y UNIT 731 está a la vanguardia de este esfuerzo. La investigación y el desarrollo de la unidad se centran en crear nuevos agentes biológicos y químicos, con el objetivo de usarlos para debilitar y desmoralizar al enemigo. El gobierno japonés proporciona a la unidad recursos ilimitados y financiamiento, y Ishii tiene carta blanca para realizar su investigación. A medida que la guerra continúa, las atrocidades cometidas por UNIT 731 se vuelven cada vez más horribles, pero la unidad sigue envuelta en secreto. La comunidad internacional no es consciente de los horrores que se cometen, pero comienzan a circular rumores de una unidad japonesa misteriosa. La respuesta, cuando finalmente llegue, será peor de lo que nadie imaginó. En 1940, un grupo de prisioneros chinos son llevados a UNIT 731, supuestamente para investigación médica. Los prisioneros son sometidos a experimentos espantosos, incluyendo vivisecciones e inyecciones con sustancias desconocidas. Los primeros rumores de una unidad japonesa misteriosa comienzan a circular, pero son rápidamente desestimados como propaganda. El gobierno japonés niega cualquier mala conducta, y la comunidad internacional es escéptica de las afirmaciones. Sin embargo, un joven periodista chino llamado Ping comienza a investigar los rumores, y pronto descubre un patrón de ocurrencias extrañas y muertes inexplicables en las cercanías de UNIT 731. La investigación de Peng es recibida con resistencia e intimidación, pero él se niega a retroceder. A medida que se adentra más, se da cuenta de que algo está terriblemente mal, pero no puede poner el dedo en qué es. Y entonces los registros simplemente se detuvieron. A medida que la guerra continúa, los experimentos en UNIT 731 se vuelven cada vez más horribles. Los prisioneros son sometidos a vivisecciones, amputaciones y otras formas de tortura, todo en nombre de investigación científica. Los científicos de UNIT 731 se vuelven cada vez más descarados, experimentando con civiles, incluyendo mujeres y niños. Los prisioneros son obligados a soportar sufrimientos inimaginables y muchos no sobreviven. Las condiciones en el laboratorio son brutales, con prisioneros viviendo en condiciones de pobreza y suciedad. El hedor de la muerte y la descomposición cuelga en el aire y el sonido de gritos eco por los pasillos. Un detalle específico que hace que el estómago del espectador se caiga es el uso de prisioneros como tubos de ensayo humanos, con científicos inyectándolos con enfermedades y observando los efectos. La brutalidad de los experimentos es igualada solo por la falta de humanidad de los científicos, que ven a sus sujetos como nada más que ratas de laboratorio. Pero nadie estaba preparado para lo que vino después.
A medida que el esfuerzo bélico se expande, la Unidad 731 recibe nuevos recursos y fondos. La unidad se encarga de desarrollar nuevos agentes biológicos y químicos, y a los científicos se les da carta blanca para realizar sus investigaciones. Un nuevo personaje, el general Masashi Kitano, es introducido, un oficial de alto rango en el ejército japonés, que se convierte en un jugador clave en la expansión de la Unidad 731. Kitano es un oficial despiadado y astuto, que ve el potencial de la Unidad 731 para ser un factor decisivo en la guerra. Proporciona a la unidad recursos y apoyo ilimitados, y a Izzy se le da libertad para realizar sus investigaciones. Sin embargo, a medida que la unidad se expande, las atrocidades cometidas se vuelven cada vez más atroces. Los prisioneros son sometidos a experimentos cada vez más brutales, y los científicos se vuelven cada vez más imprudentes. Algo no suma, ya que las actividades de la unidad parecen estar rodeadas de un aura de secreto y negación. En 1945, cuando la guerra está llegando a su fin, los aliados descubren las atrocidades cometidas por la Unidad 731. El laboratorio de la unidad es allanado y los científicos son arrestados. Se revelan las pruebas de los experimentos horribles y el mundo se escandaliza por la escala de las atrocidades. Todo parecía indicar un simple caso de experimentación científica que salió mal, pero entonces se revela la verdad sobre el propósito real de la unidad. La unidad no era solo un centro de investigación, sino una unidad secreta de guerra biológica y química, encargada de desarrollar nuevas armas para ayudar al esfuerzo bélico japonés. Los científicos de la Unidad 731 no eran solo investigadores, sino que estaban activamente involucrados en el desarrollo de agentes biológicos y químicos, con el objetivo de utilizarlos para debilitar y desmoralizar al enemigo. Pero entonces los registros simplemente se detuvieron, ya que el gobierno japonés y los aliados buscaron encubrir la verdad. A medida que los aliados profundizan en los registros de la Unidad 731, descubren una red de secretos y mentiras. El propósito real de la unidad no era solo desarrollar nuevos agentes biológicos y químicos, sino utilizarlos para cometer atrocidades a gran escala. Los científicos de la Unidad 731 no eran solo investigadores, sino que estaban activamente involucrados en el desarrollo de agentes biológicos y químicos, con el objetivo de utilizarlos para debilitar y desmoralizar al enemigo. Las actividades de la unidad estaban rodeadas de secreto, y el gobierno japonés y los aliados buscaron encubrir la verdad. Las atrocidades cometidas por la Unidad 731 no se limitaban solo al laboratorio, sino que se extendían a la comunidad en general, con civiles y prisioneros de guerra sometidos a experimentos horribles. Los detalles de las actividades de la unidad son impactantes, con pruebas de vivisecciones, amputaciones y otras formas de tortura. Pero un detalle específico que ha sido pasado por alto es el uso de la investigación de la Unidad 731 en el desarrollo de la medicina moderna, con algunos de los científicos de la unidad convirtiéndose en figuras prominentes en el campo. A medida que los aliados continúan investigando las atrocidades cometidas por la Unidad 731, comienzan a escuchar las historias de los supervivientes. Una de esas historias es la de una joven china llamada Mei, que fue sometida a experimentos horribles a manos de los científicos de la unidad. La historia de Mei es una de sufrimiento inimaginable, ya que fue obligada a soportar vivisecciones, amputaciones y otras formas de tortura. A pesar del trauma que experimentó, el espíritu de Mei sigue intacto y se convierte en un poderoso símbolo del costo humano de las atrocidades cometidas por la Unidad 731. La historia de Mei es solo una de muchas, ya que los aliados escuchan a numerosos supervivientes, cada uno con su propia historia de horror y sufrimiento. El costo humano de las atrocidades cometidas por la Unidad 731 es escalofriante, con miles de personas inocentes sometidas a experimentos horribles y muchas más asesinadas en nombre de la investigación científica. A medida que el mundo comienza a entender la verdadera escala de las atrocidades, crece un sentimiento de indignación y rabia, y comienzan a surgir demandas de justicia y rendición de cuentas. A medida que los aliados continúan investigando las atrocidades cometidas por la Unidad 731, comienzan a descubrir una red de secretos y mentiras. El gobierno japonés y los aliados buscaron encubrir la verdad,
con documentos y registros siendo destruidos o escondidos. Un documento específico, el informe Easy, fue destruido y el gobierno japonés afirmó que se perdió en un incendio. Sin embargo, supervivientes y testigos salieron adelante, revelando la verdadera escala de las atrocidades cometidas por la Unidad 731. El encubrimiento fue vasto, con el gobierno japonés y los aliados trabajando juntos para ocultar la verdad. Pero un evento específico, la destrucción del informe Easy, se destaca como un momento clave en el encubrimiento. El informe, que detallaba las atrocidades cometidas por la Unidad 731, fue destruido en un incendio y el gobierno japonés afirmó que se perdió para siempre. Pero los rumores persisten de que el informe todavía existe y que contiene la clave para desbloquear los secretos de la Unidad 731. La investigación sobre las atrocidades cometidas por la Unidad 731 es liderada por los aliados, con un equipo de investigadores y científicos trabajando para descubrir la verdad. Uno de los investigadores, un joven científico estadounidense llamado Dr. Thompson, se convierte en una figura clave en la investigación. Dr. Thompson es un científico brillante y decidido, impulsado por el deseo de descubrir la verdad y llevar justicia a las víctimas de la Unidad 731. Trabaja incansablemente, revisando documentos y registros y entrevistando a sobrevivientes y testigos. La investigación es compleja y difícil, con muchos obstáculos y desafíos en el camino. Pero Dr. Thompson y su equipo perseveran, impulsados por su compromiso de descubrir la verdad y llevar justicia a las víctimas. La investigación conduce al descubrimiento de nuevas pruebas, incluyendo documentos y registros que habían sido escondidos o destruidos. Las pruebas son impactantes, con detalles de las atrocidades cometidas por la Unidad 731 y la escala del sufrimiento humano. La explicación oficial para las atrocidades cometidas por la Unidad 731 es que la unidad era simplemente un centro de investigación, realizando experimentos para desarrollar nuevas vacunas y tratamientos. El gobierno japonés y los aliados afirman que las actividades de la unidad eran puramente científicas y que los experimentos eran necesarios para avanzar en el conocimiento médico. Sin embargo, esta explicación no resiste el escrutinio, ya que las pruebas de las atrocidades cometidas por la Unidad 731 son abrumadoras. La teoría del envenenamiento por ergot, que sugiere que los prisioneros fueron dados ergot, un hongo venenoso, para inducir alucinaciones, es una de esas explicaciones. Sin embargo, esta teoría es contradicha por las pruebas, que muestran que los prisioneros fueron sometidos a una amplia gama de experimentos, incluyendo vivisecciones y amputaciones. La explicación oficial es un intento débil de encubrir la verdad, y es claro que el gobierno japonés y los aliados están tratando de ocultar la verdadera extensión de las atrocidades cometidas por la Unidad 731. Una teoría alternativa, respaldada por las pruebas, es que la Unidad 731 era una unidad secreta de guerra biológica y química, encargada de desarrollar nuevas armas para ayudar al esfuerzo bélico japonés. Esta teoría es respaldada por el testimonio de sobrevivientes y testigos, que describen las actividades de la unidad como centradas en el desarrollo de agentes biológicos y químicos. La teoría también es respaldada por el descubrimiento de documentos y registros que revelan el propósito verdadero de la unidad. El Dr. Sheldon Harris, un historiador destacado, apoya esta teoría y ha escrito ampliamente sobre el tema. Las pruebas señalan a una vasta conspiración que involucra al gobierno japonés y a los aliados para encubrir la verdad sobre la Unidad 731. La verdad más cercana es que la Unidad 731 era una unidad secreta de guerra biológica y química, y que las atrocidades cometidas por la unidad fueron solo la punta del iceberg. El hecho más inquietante sobre la Unidad 731 es que las atrocidades cometidas por la unidad no se limitaron solo al laboratorio, sino que se extendieron a la comunidad en general. Las actividades de la unidad no se centraban solo en desarrollar nuevos agentes biológicos y químicos, sino en utilizarlos para cometer atrocidades a gran escala. Los científicos y técnicos de la unidad no eran solo investigadores, sino que estaban activamente involucrados en el desarrollo de agentes biológicos y químicos, con el objetivo de utilizarlos para debilitar y desmoralizar al enemigo. El costo humano de las atrocidades cometidas por la Unidad 731 es escalofriante, con miles de personas inocentes sometidas a experimentos horribles,
y muchas más asesinadas en nombre de la investigación científica. El clímax de la historia es la comprensión de que las atrocidades cometidas por la Unidad 731 no fueron solo un producto de la guerra, sino un síntoma de una enfermedad más profunda, una enfermedad de odio e intolerancia que todavía persiste hoy en día. El legado de la Unidad 731 es oscuro y perturbador, un recordatorio de los horrores que los humanos son capaces de infligir unos a otros. Las atrocidades cometidas por la Unidad son una mancha en la historia humana y un recordatorio de la importancia de la rendición de cuentas y la justicia. La historia de la Unidad 731 es una advertencia de los peligros del odio y la intolerancia y la importancia de proteger los derechos y la dignidad humanos. Si esto te mantuvo despierto por la noche, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.